Bueno, muy buenos días, estamos transmitiendo desde Acapulco. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios. Qué bello, qué hermoso es poderle decir papito lindo al único Dios vivo. Y bueno, con el favor de Dios, hoy vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios, si es tan amable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Y pues el apóstol Pablo escribe una carta, en la primera carta a los Corintios, rasgos impresionantes de una iglesia inmadura. En la segunda carta habla completamente de restauración. Todas las cartas paulinas, toda la Biblia es hermosísima, y hemos estudiado lo que el Espíritu Santo le habló a Pablo para escribirlo principalmente a las iglesias. Y pues en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, va a ser de una manera amorosa que el Espíritu Santo confronta principalmente a la iglesia de evangelizar. Vamos al versículo 17 del capítulo 5. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, esto es impresionante, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente en el poder que hay en tu palabra y que es verdad. Creemos que tu Santo Espíritu habla a nuestro espíritu, que tú también concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Creemos que tú sigues animando a cada corazón a buscar con todas sus fuerzas tu presencia a través de esa comunión íntima. Papito, gracias porque en esta mañana nos concedes la bendición, el privilegio de poder abrir tu palabra, de escudriñarla. Bendice a Vida Nueva para el mundo, en Acapulco, en México, en todas las sedes, a cada uno de los pastores que tú has puesto. Hoy todo esto lo creemos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. La iglesia de hoy está confrontada por una aparente variedad ilimitada de métodos ministeriales, estrategias y estilos. Algunos han argumentado de la iglesia que debe de manifestarse a favor de un cambio social, un cambio político, para forzar una moralidad cultural, algo que se lo denomina moralidad, o incluso para ayudar a iniciar el reino. Otros insisten en que el mensaje de la iglesia debe de ser inofensivo, positivo y asertivo para crear una atmósfera positiva en la cual los incrédulos, los que no son nacidos de nuevo, los que no han declarado a Jesús como su Señor y como su Dios, se sientan bienvenidos, no amenazados, no intimidados, no confrontados con la palabra de Dios. A esto se lo denomina pragmatismo. Otros tantos creen que la tarea principal de la iglesia es defender el nombre
o la denominación. Sin embargo, en la Biblia no hay confusión acerca de cuál debe de ser la misión de la iglesia, y es predicar el evangelio, formar discípulos, creer verdaderamente en lo que está establecido en la palabra de Dios y que ha sido inspirada por su Santo Espíritu. El evangelio de reconciliación es el eje central de la predicación que el apóstol Pablo confirmó y escribió y dictó a Tercio, quien escribiera la carta a los romanos. Y esto principalmente en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, que a continuación voy a leer. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, sígame con atención. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, estaremos estudiando un tema titulado Reconciliados con Dios. Ahora vamos a la exposición de este pasaje de la segunda carta a los Corintios, en el que vamos a ver este ministerio que el apóstol Pablo ha encomendado, la predicación de la palabra de Dios. Y con mucho gusto, si usted me sigue, voy a volverlo a leer y vamos a verlo de manera casi exegética o palabra por palabra, para que sea más claro y entendible el mensaje de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando las dos palabras interesantísimas de una afirmación y que la encontramos acá. Dice el capítulo 5 en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La primera frase que nosotros encontramos es la frase en Cristo. Estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero muy profunda, tan importante e infinita de la redención del creyente, la cual constituye lo siguiente. Sígame con cuidado. ¿Qué es redención? Usted que es estudiante de la Biblia. ¿Qué es remisión? ¿Qué es rescate? Todo eso, el cristiano que por lo menos tiene mínimo 3 años en Cristo, tiene que saber que es justificación, redención, santificación, adopción. Todo eso está en las doctrinas, en la doctrina de la palabra de Dios. Y para poder hacer defensa de la palabra de Dios, tenemos nosotros que estudiar la Biblia. La Biblia se interpreta por sí mismo. Tú vas a la calle y le compartes a una persona diciéndole, es que vino y nos rescató. Y la primera interrogante que alguna persona te puede hacer, ¿me rescató de qué? Es que tú eres pecador. Yo no soy pecador. Y tienes que estudiar también lo que es el pecado universal. Tienes que estudiar lo que es la imputación del pecado, la caída humana. Vamos a centrarnos, para no hacernos camotes, como dijera mi abuelita, ¿verdad?, en esta frase, en Cristo. Decía yo que es una afirmación breve, pero muy profunda, de la importancia infinita de la redención del creyente. Para empezar, ¿qué es redención? Esta palabra, sígueme con cuidado, por favor. Esta palabra redención viene de una palabra que se traduce también rescate. Sígueme con cuidado. Vamos a suponer que acá hay un mercado de esclavos. Y entonces el comprador que va al mercado de esclavos va y escoge al esclavo. En el momento que paga lo que cuesta el esclavo, en el griego la palabra se traduce sagorazo. Comprar, pero es comprar con rescate. Y lo saca. Entonces esa palabra, la primera que les había dicho, ¿verdad?, que es sagorazo, al sacarlo del mercado es hexagorazo. Y cuando lo saca del mercado,
son tres cosas. Y lo pone en libertad, es la palabra lutro. Ahí te va. Compra al esclavo, lo redime, lo saca, ¿verdad? Lo saca del mercado y lo pone libre. Sagorazo, exagorazo y lutro. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la Biblia nos enseña que Jesucristo se pone en nuestro lugar. Tú y yo somos pecadores. La imputación del pecado cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 3, que por un hombre entró el pecado al mundo. Entonces, no, sin sangre, sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión, rescate de pecado. Se necesitaba alguien que no tuviera deuda espiritual de pecado con Dios para poder pagar la deuda del pecador. Entonces Dios manda a su Hijo. Esto es algo impresionante y hermoso. Para pagar la deuda del pecador, para sacarlo del mercado de esclavos y ponerlo en libertad. Pero dice Gálatas capítulo 5 que esa libertad no la usemos en ocasión de libertinaje. Pero curiosamente, bueno, no es curiosamente, leemos nosotros en Romanos capítulo 6 que también antes éramos esclavos del pecado, siervos del pecado, y ahora somos siervos de justicia. No hemos dejado de ser esclavos. La otra era de manera voluntaria y de manera ciego, el pecado. Ahora, de manera voluntaria, presentamos nuestros miembros en instrumentos de justicia. Sígueme con cuidado. La frase en Cristo me da a mí la seguridad como creyente de que en el cuerpo de Jesús, mis pecados, los que hayan sido, todos los pecados fueron puestos no en la cruz, sino en el cuerpo de Cristo, quien sufrió, quien vivió, quien recibió la ira de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la Biblia dice que en el momento que yo reconozco a Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 6, Romanos capítulo 10, que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, creemos que tenemos nosotros la imposibilidad de pagar nuestra salvación. Es por eso que la religión no da salvación. Los ritos ceremoniales no dan salvación. Los estilos y ordenanzas humanas no dan salvación. En el momento que yo veo mi miseria, mi pobreza espiritual, no puedo pagar. Y que veo que Jesús, un hombre justo, santo, sin pecado, se le imputan, se le ponen en mi fe los pecados, mis pecados en su cuerpo, y que Él recibió la ira de Dios, en ese momento yo recibo, se me es imputada la justicia de Dios y ya no tengo deuda. La seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección y la vida eterna es la única garantía de la herencia del creyente en el cielo y la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo. Ahora, síganme con cuidado. De modo que si alguno está en Cristo significa que Jesucristo es el único medio para ser salvo. Significa que en Cristo fueron puestos mis pecados y Él me redimió, me rescató. Pero ahora habla de una nueva posición de mi persona, de mí como persona espiritualmente hablando, que soy ¿qué? Nueva criatura. Ay, qué maravilloso esto. Todo esto describe algo que es creado a nivel nuevo, de una experiencia, en una excelencia. Se refiere a lo que la Biblia llama regeneración, nuevo nacimiento. Una persona nace de nuevo, ahí te va, porque somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. A esto los teólogos lo llaman la tricotomía. Ahí te va de nuevo. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. ¿Me sigues? A diferencia de los animalitos no tienen espíritu.
nada más tienen alma y cuerpo. Nosotros somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Antes de Cristo, el espíritu de la persona está separado de Dios, está muerto. Por eso es incapaz, ¿verdad?, de poderse salvar a sí mismo. Ahora, en el momento que recibe a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo sopla, da aliento de vida. Juan capítulo 3, nada más escúchalo, ponme atención. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, cuando una persona, el Espíritu Santo le está hablando a través de la palabra, le está iluminando, le está diciendo: necesitas un Salvador. Las religiones no salvan, estás separado, estás condenado, eres merecedor del infierno. La paga del pecado es la muerte. Y ve su impureza, ve su pecado, ve completamente la incapacidad de poderse salvar a sí mismo. Entonces el Espíritu Santo da vida al espíritu del hombre. Fíjate qué interesante. El espíritu es nuevo, no así el alma. El alma tiene que sufrir una transformación. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, donde Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, para que conozcas la voluntad que es de Dios, que es santa, agradable y perfecta. No te conformes a lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis, transfórmate. ¿Qué nos transforma? La palabra de Dios. A esto se lo denomina también santificación. Entonces el Espíritu es nuevo, pero cohabita con el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. El alma es transformada. El cuerpo, escucha, es donde radica o está el pecado, porque ese es el único que no ha sido redimido. Va a ser redimido en el momento de la glorificación. Y la Biblia nos enseña de algo maravilloso en Efesios capítulo 2, desde el verso 1 al 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, controlados, gobernados por el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, sin esperanza, sin rumbo. Y en el momento, te vuelvo a decir, que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son perdonados. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Y algo hermosísimo: todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, sígueme con cuidado, no es un perfeccionamiento lo que te voy a decir. Ya fueron perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No tenemos permiso para pecar. Pero ya te digo que como el cuerpo aún no ha sido redimido, Romanos capítulo 7, Pablo dice: miserable de mí, tengo una lucha, hay una ley en mí, es el pecado. Aquello que yo quiero hacer, no lo estoy haciendo. Y lo que no debo de hacer, lo estoy haciendo. Gracias a Dios que está el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gálatas nos enseña que tenemos que hacer morir nuestra carne, nuestros impulsos pecaminosos. El espíritu es nuevo, la mente está siendo transformada por medio de la palabra de Dios, y la carne tiene que morir para que el Espíritu Santo, que mora con nuestro espíritu, se ensanche. Y la Biblia dice: las cosas viejas pasaron. Después de que una persona ha sido regenerada, nacida de nuevo, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores, los planes de la vida vieja son cosa del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, pero ahora el creyente, el Hijo de Dios, lo ve bajo una nueva perspectiva. Ya no te debe de controlar el pecado. Si las cosas viejas pasaron y hoy son hechas todas nuevas, ¿qué tienes que hacer? Otra vez Romanos capítulo 12 en mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tienes que dejarte ser transformado. Viene del griego metamorfosis, metamorfa. Y cuando la Biblia nos enseña de una manera tan hermosa y preciosa, que cuando el Espíritu Santo se ensancha en nuestra vida,
¿Cómo es eso? A través de la oración, a través de la comunión, a través de vivir la palabra de Dios. El cristiano va cediendo de manera voluntaria lo que la Biblia llama el gobierno o la llenura del Espíritu Santo. En medida que tú vas haciendo morir tus deseos, tus apetitos pecaminosos, tus apetitos egoístas, y dejas al Espíritu Santo gobernar tu vida, a eso se lo denomina el gobierno del Espíritu Santo. Fíjate, esta frase todas son hechas nuevas. En la gramática griega indica que la condición nueva es continua y práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para él. Ahora nosotros estamos conscientes de que vivimos y vamos a vivir una eternidad, no para cosas temporales. Santiago escribe en su carta, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, ¿verdad? Que la fe, ¿cómo va a ser evidencia? Ahí te va. Vamos a Santiago si son tan amables. Algunos recibió a Cristo, gracias a Dios. Ahora él sigue luchando con algunas cosas. Bueno, Dios mío, tengo mis luchitas, como todos los cristianos. ¿Qué tengo que hacer? Llevo mi cuerpo en sacrificio vivo. Ya no le doy de comer a la carne. Es decir, si alguno tenía el estilo de ver pornografía, abandone ese estilo. Si alguno tenía alguna adicción, abandone esa adicción. ¿Qué te dará la fortaleza? La oración y la comunión y el dominio propio que Dios te ha dado. Pero dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el versículo 14, ¿la tienes? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿qué dice la Biblia? También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Preguntas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Las preguntas que se hacen aquí: ¿tienes fe? Y si tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la transformación del creyente, de una persona nacida de nuevo, no que las obras justifican a la persona, sino que las obras dan evidencia de una persona nacida de nuevo. ¿Eres cristiano? En otras palabras está diciendo Santiago, ¿eres cristiano? Que se te note tantito. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres nueva criatura? Que se te note realmente que eres nueva criatura. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos enseña que somos creados, nuevas criaturas, para obras de justicia. Y las obras de justicia son las que dan evidencia en una persona que es nacida de nuevo. Entonces Pablo está diciendo de una manera tan hermosa: de modo que si alguno ha nacido, está en Cristo, sus pecados han sido perdonados, pasado, presente y futuro, tiene una nueva naturaleza, es nueva criatura. Lo que hizo ya quedó en el pasado. Hoy todo lo que hace tiene que ser nuevo,
en Cristo Jesús. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere la frase todo esto proviene de Dios? Fíjate que todas las traducciones modernas añaden cosas para conectar la afirmación a todas las cosas que Pablo acaba de mencionar en los versículos 14 y 17 de este pasaje. Todos los aspectos relacionados en la conversión, con la conversión de una persona y una nueva vida transformada en Cristo, son llevados a cabo solo por ese Dios vivo y soberano. Un pecador, alguien que no ha nacido de nuevo, no puede decidir por cuenta propia que va a participar en las nuevas realidades, porque te digo, está incapacitado. La misa, el rosario, los mandamientos de la Madre Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, los votos de castidad, nada de eso te va a dar la salvación, porque a esto se lo denomina justicia propia. Y si alguien dice, necesito hacer esto para pagarle la salvación a Dios, entonces ya no es un regalo. Léete Romanos capítulo 5 y capítulo 6, en donde Pablo está diciendo algo tan hermosísimo, que la fe es un regalo, y lo menciona en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si es un regalo la salvación, si es un don, la palabra don es algo inalcanzable, alguien que alguien te otorga algo, es un regalo. Y Pablo está diciendo, bueno, Abraham, dice Hebreos, dice Santiago, dice Romanos, fue justificado porque creyó. Y esa credibilidad o ese creer en el Mesías prometido, porque él sabía que de su hijo iba a venir el Mesías. ¿En dónde dice? En el momento que el Padre le está diciendo, ¿puedes ver las estrellas? ¿Puedes ver los granos de arena? Así será tu descendencia, apuntando a la justificación. Y si tú lees en Hebreos, cuando él iba a llevar en ofrenda a Isaac su hijo, él creyó en esperanza contra esperanza, de que de ahí, de esa línea, vendría el Mesías, y que aún así, si se moría o entregaba a Isaac, lo iba a regresar resucitado. Léete Hebreos. Entonces, en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se nos enseña que es por obras. Es que en el Antiguo Testamento era por obras. Jamás. Estás mal informado. Porque Abel, el hijo de Adán y Eva, ofreció un animalito gordo. No tiene nada que ver con el diezmo. Léete Hebreos. Abel ofreció de lo más gordo un animalito porque apuntaba a la expiación, al sacrificio de Cristo en la cruz. Fíjate nada más. Entonces todo aquel, ¿verdad?, que tenía la esperanza en el Mesías prometido antes de Cristo, bajaba al seno de Abraham. Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, nos enseña que Él, ¿quién es el que subió? ¿Quién es el que descendió? Jesucristo. Jesucristo baja hasta lo más profundo, hasta el centro de la tierra, se lleva las almas, ¿verdad?, que creyeron en Él, y llega al trono. Léete Efesios. Y llega al trono presentando las almas, como cuando un capitán llega de la guerra trayendo el botín. Y dice la Biblia, y dio dones a los hombres. Entonces, en ningún momento la salvación ha sido por obras, siempre ha sido por fe. Y el ministerio de la reconciliación nos enseña la realidad de que Dios quiere que hombres pecadores se reconcilien con Él. Usted, si no tiene a Cristo como su Salvador personal, no es ningún momento ni ninguna palabra de intimidación.
Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no le estoy hablando de una religión, no le estoy hablando de un club social llamado cristianitis, no le estoy llamando de una denominación cristiana específica, no, le estoy hablando de tener a Cristo como su Salvador personal, de creer que Él vino en carne, que habitó entre nosotros, murió pagando nuestros pecados y que su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos. No es salvo si no lo cree. Y Dios quiere realmente darle salvación, porque el hombre en el momento de la caída humana, en Génesis capítulo 3, lo que se le conoce como el protoevangelio: pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, ella te herirá en el calcañar y tú en la cabeza. Allí está la promesa del Redentor. Esa es la primer promesa de redención, de rescate. Y cuando una persona escucha: ¿cómo que soy enemigo de Dios? Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Un solo pecado, amigo, un solo pecadito, llámese mentira, llámese cualquier pecado, usted merece la separación eterna. Y Dios quiere evitar que se pierda, porque envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, no habiendo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vino Jesús a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y Jesús, que es la luz del mundo, se pone en nuestro lugar, recibe el castigo que usted y yo merecíamos. Y en el momento que nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, la Biblia dice, la Nácar Colunga, la Torre Samad, también la de la Watch Tower, todas esas dicen que en el momento que alguien declara a Jesús como su Salvador personal, la Biblia dice: eres salvo. Me impresiona que se hayan impresionado. El concepto de servicio, la palabra ministerio. Dios quiere que los cristianos acepten el privilegio de servir a los no creyentes mediante la proclamación, el deseo de reconciliar. Yo te pregunto, no me contestes. Si es cierto, hay pandemia. Si es cierto, estamos atravesando una situación difícil. Pero yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, en este más de medio año, ¿a quién le has predicado de la palabra de Dios? Para empezar, ¿cuántas veces has buscado a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Es realmente Dios el motor? Perdóname la expresión. ¿Es realmente Dios el motor de tu vida, lo que te lleva a seguir adelante? ¿O es la esperanza de algo material, algo visible, algo que tú veas, algo que te haga sentir así, ahí está, me siento seguro? ¿Es eso? Porque las cosas visibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la persona del Señor Jesucristo, de modo que no hay excusa. Y de modo que si alguna persona, dice la Biblia, está queriendo sentir su seguridad por lo que ve, Dios mío, hay serios problemas en su corazón. Cuando yo dispongo mi corazón, sea quien sea el maestro quien sea el gobierno que Dios ha puesto y está establecido en una iglesia, no me estoy fijando si sirvo al ojo, a la mano, al pie, a la uña, sino que estoy sirviendo a Dios. Y en el momento que sucede algo en alguna iglesia, Dios mío, lo que me debe de llevar a mí a seguir adelante, a perseverar, es poner los ojos en Jesús, no en los hombres. Los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, pero Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. En otras palabras y diciéndolo de una manera parafraseada, Pablo está diciendo: si eres nacido de nuevo, tus pecados han sido perdonados, eres nueva criatura, predica el evangelio para que conozca el mundo que no conoce a Jesús, que están y que son enemigos de Dios. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? ¿Y quiénes son esos? Los cristianos. No se hagan que la Virgen les habla, que ni señas les hace, decía mi abuelita. Dice aquí, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación a todo creyente. No es que esa es labor nada más del pastor. Naranjas dulces, limón partido. Es labor de todo cristiano. Es que mira, ¿tú cómo sabes? Te subes en la buseta, en el Transmilenio, en el Aca camión, en la Acabús. ¿Cómo se llaman acá? Acabús. Acabús. Bueno, te subes allí y al lado de ti está una persona que el Espíritu Santo te está diciendo, háblale de mí. Su alma la voy a demandar. Si tú no le predicas, ya si tú le das la exposición de la palabra, hay algunos que usan esto para evangelizar, no debe de hacer así, ¿verdad? El que se rió, el río es porque algo ahí, ¿verdad? Empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a darle el plan de salvación. Si la persona no acepta, la sangre de él ya no la va a demandar Dios. Tú le predicaste. Y hay cristianos que no están haciendo lo que tienen que hacer, que en lugar de predicar el evangelio, en lugar de la exposición de la palabra de Dios, están dormidos en sus laureles. Esto es triste, triste, triste. Esta frase, ¿verdad? Reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, nos inicia el cambio de una posición del pecador al traslado de un estado de alineación al perdón y relación correcta con Dios. ¿Te acuerdas que te dije del esclavo lutro, sagorazo, hexagorazo y lutro en el griego? ¿Sí te acuerdas o no? Es comprar al esclavo, sacarlo de la esclavitud, sacarlo del mercado. Cristo se pone en nuestro lugar, paga nuestros pecados, nos saca del mundo espiritualmente y nos da la libertad en Él mismo. Y esa libertad consiste en que nosotros cedemos nuestra libertad en Cristo Jesús, dándole todos nuestros miembros en servidumbre. Bueno, en Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 15, ahora sí están estudiando más, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1 dice la Biblia que Dios trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz a los que estaban perdidos. Lo que dice aquí, reconciliando consigo al mundo, es que es necesaria la predicación de la palabra de Dios a todo aquel que no conoce a Cristo como su Señor y como su Dios, porque en el reino en que se encuentra, en el reino de las tinieblas, hay perdición, hay oscuridad, el infierno eterno. Y Jesucristo, que recibió el pago por nuestros pecados, es el único bajo el Espíritu Santo, el Espíritu de Él, de sacar al pecador del reino de las tinieblas al reino de luz. Y el mundo necesita saber que Cristo es el camino y la verdad y la vida. El mundo necesita saber, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que esta es nuestra fe. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo, que hay perdón en Cristo Jesús. Me maravilla, me impresiona cuando dice la frase, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que los pecados que estaban anotados son pasados, puestos en el cuerpo de Jesús, de modo que ya no hay deuda, hay perdón en Cristo Jesús. Así que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, cuando creen en Jesús como su Salvador personal, la Biblia dice, son salvos.
¿No te dan ganas de predicar? Hay que pagar un precio, claro. Te indigna muchas veces que te azoten la puerta, o que te llamen cristianito, o que te pongan sobrenombres. Allí en la cruz, un hombre completamente santo, sin pecado, sin mancha, calumniado, escupido, se burlaban de él. Su expresión fue, y sus palabras sublimes dijeron: perdónalos porque no saben lo que hacen. No tomándoles en cuenta, quiere decir, todos los pecados se le imputaron, se le acreditaron en su cuerpo. Y la palabra de reconciliación presenta el aspecto y el significado del evangelio, de esta palabra que identifica el mensaje verdadero, digno de confianza, a diferencia de un falso e incierto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. La iglesia necesita despertar, amados hermanos, en la fe. No hay tiempo para seguir jugando a la iglesita. Dice el verso 20. Así que somos, ¿qué dice? ¿Y a quién le está hablando? A los cristianos. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como esto es hermosísimo, no inventes. Como si fuera un himno, que Dios te ruegue por medio del predicador, del ponente, del evangelista, que venga Cristo Jesús y se reconcilie con él. Qué amor tan grande. Qué amor tan, de veras, de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, dice allí Dios, como si Dios rogase por medio de nuestra predicación, por medio de la exposición de la palabra de Dios, por medio de criaturas ya nuevas y regeneradas, en el momento que predicas el evangelio, rogándoles Dios, diciéndoles: ven a mí, hijo, así como estás sucio de tus pecados, así como has caído en esos pecados completamente innombrables, así yo te amo. Ese es el amor de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes, ¿para qué recordarnos? Hay gente que se pausa. Yo era esto, era aquello, era el otro, era aquello. Ay, vieras, Dios mío, cuán grande y misericordia es la mano de Dios sobre nosotros, que habiendo siendo pecadores nos ha rescatado. Es completamente para que nuestro corazón se desborde al servicio total de ese Dios vivo. Es para que completamente, ahora que nosotros, los que somos cristianos, los que nos decimos cristianos, que veamos cómo fuimos espiritualmente viendo, trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, que ahora que vemos nosotros, ¿sabes? Tenemos la vida eterna. Es más que el premio mayor de la lotería. Es para que predicaras el evangelio. Pablo escribe: palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Como si Dios rogase: ruégales. Sal a las calles en el momento que se pueda, con prudencia, o lanza mensajes a través de algunas redes sociales. Usa los medios que Dios te ha dado para predicar el evangelio, porque Cristo viene y su iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que predicar el evangelio. Somos embajadores de Cristo. Segunda carta a los Corintios, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No pecador, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, como dice allí, justicia de Dios en él. Pablo resume el corazón precioso, hermoso del evangelio, que resuelve el misterio y la paradoja de los versículos 18 al 20 que acabamos de estudiar. Y explica cómo pueden ser reconciliados los pecadores con Dios
única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. La mayoría, creo yo, venimos de la iglesia popular, ¿cierto? La iglesia tradicional. Entonces la mayoría conocemos, ¿verdad?, que aún hay personas que insisten el 12 de diciembre, que insisten el 3 de mayo, que insisten tal día. Y nuestro ruego tiene que ser: Señor, ilumínale los ojos espirituales. Señor, muéstrate a través de la palabra de Dios el ruego por las almas para que vengan a Cristo Jesús. A ese que no conoció pecado, Jesucristo, el que no tenía mancha, ese Dios vivo. Es que es impresionante, o sea, no inventes, perdóname la expresión. Yo no sé cuántas millones de galaxias hay en todo el universo, pero que Colosenses diga que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, el que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, ese Jesús creador que mantiene las cosas en su lugar, el cielo, la tierra, los astros, las estrellas, las mantiene en su lugar, el mar lo mantiene en su lugar. Ese mismo te ruega habitar en tu corazón, Padre Santo. Y que ese mismo, qué amor, ese mismo que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, cuando vio a Lázaro, su amigo, muerto, inerte, sin vida, lloró por la incredulidad de su pueblo, lloró por lo que le hace el pecado al ser humano. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado separa, el pecado completamente es satánico. El pecado es peor que Satanás. Y Jesús, el único hombre justo, eternamente sabía que el hombre iba a fallar. ¿Y por qué permitió que fallara? Para mostrar su gloria. Porque grande es Jesús. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Se hizo pecado, no pecador. ¿Qué significa? Que allí, en la cruz, su cuerpo fueron puestos tus adulterios, tus fornicaciones, tus mentiras, tus robos, tus insultos. Y allí lo que tú te merecías, que es la muerte física y la muerte espiritual, allí derramó su ira, descargó su ira el Padre Celestial. Y el Hijo diciendo completamente: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Mas sin embargo, Dios venció a la muerte, dándole vida eterna al hombre a través de su sacrificio expiatorio. La pregunta es: ¿no quisieras recibir a Jesucristo? ¿No quisieras decirle: sabes, hoy realmente he escuchado muchas veces del Evangelio, he escuchado tantas veces del plan de salvación? Yo pensaba creer que por estar en una cuna cristiana soy salvo. Sorpresa, la salvación no se hereda. Hoy es el día de salvación. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado por tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hoy es el día de salvación. Ven, siéntate a la mesa de Jesús. Mira, que yo te mando que te arrepientas. Dios está buscando, Él dice, hombres, mujeres que reconozcan a Jesús como su Señor y como su Dios. Ven. Así, si tus pecados fueran completamente negros, dice el Señor Jesús, con mi sangre yo te voy a emblanquecer. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a mí, dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es mi Santo Espíritu el que te llama y el que te dice: quiero entrar en tu corazón, quiero entrar en tu vida. Y si hoy ya tienes también a Cristo, hoy confirma tu fe, pero aún más. Búscame con más intensidad, con más deseo, como busca el novio a la novia, como busca el cordero el agua, el ciervo el agua. Búscame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ven, que yo te amo, dice el Señor Jesús. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Hoy en esta mañana, a todo aquel que está escuchando a través de este medio, de este dispositivo, es el día urgente de tomar en serio al Señor. Es urgente. Ya los cascos del Evangelio, del Apocalipsis se escuchan, y el Evangelio está ya en la puerta de tu corazón diciéndote: ven, ven. Esa es la paciencia de Dios. Iglesia, despierta. Hoy es el día urgente de tomar en serio a Dios. Todo aquel que quiera seguir a Jesús, todo aquel que quiera darle la oportunidad de recibir ese perdón de parte de Jesús, póngase en pie. Todo aquel que ya quiera comenzar, he sido cristiano, no he tomado en serio a Dios, ponte en pie. Ponte en pie, hija, ponte en pie, hijo, ponte en pie, hija. Hoy es el día de decir: Jesús, tú eres el Señor de mi vida. No endurezcas tu corazón, hijito. El mundo es tan atractivo. El mundo es tan atractivo, pero en el mundo encontrarás aflicción. En el mundo encontrarás dolor, mas sin embargo en Jesús hay perdón y hay vida. Ponte en pie, hijito. Ponte en pie, hija. Alguno dirá: sabes, yo estoy bien, no pasa nada, yo ya tengo a Cristo. Ponte en pie. Es la actitud de humildad del siervo que ahora busca a Jesús como su Señor y como su Dios. Es la actitud del Hijo de Dios ahora la que le dice: Jesús, como tú digas y como ahora tú digas será. Es la actitud del Hijo de Dios, del corazón dispuesto a lo que el Padre ya ha establecido. Es el corazón del Hijo de Dios ahora de decir: estoy en tus manos. Sé que las cosas viejas han pasado, que ahora son todas hechas nuevas, pero ahora, bajo tu dirección, quiero completamente que tu Santo Espíritu me guíe. ¿Alguien quiere ponerse en pie? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este es un llamado para ponerse a cuentas con el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es un llamado para ponerse a cuenta con Dios. Alguien más, no te avergüences. Nadie te va a señalar. Alguien más, alguien más, alguien más. Alguien más, gracias a Dios. Alguien más,
Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Se siguen poniendo en pie. Gracias a Dios. Es la actitud de reconocer que en Dios hay perdón. Oiga, pero yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero he fallado en eso, en aquello. Ponte en pie. ¿Para qué? Es la actitud de tu corazón de obediencia. Es la actitud de reconocimiento que solo en Jesús hay perdón de pecados, hay restauración. Alguien más. Alguien más. Oiga, ¿qué van a decir si tengo años sirviendo? Que digan lo que quieran. La opinión es únicamente del Padre Celestial. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias, papá. Alguien más. Alguien más. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Y el que oye diga ven. Alguien más. Alguien más. Levanta tus manos. Todos tenemos los ojos cerrados. Señor y Dios, como iglesia primeramente te pedimos perdón. Muchos de nosotros hemos fallado. No te hemos tomado en serio. Pero hoy creemos que ya la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Hoy creemos que tú nos restauras por medio de tu palabra. No nos fijamos en lo que los ojos físicos externos nos ven, sino en tu mirada, papá, en tu abrazo, en tu perdón, en tu misericordia, en tu Santo Espíritu que nos envuelve, nos llena de tu amor por medio de la oración. Hoy creemos que tú nos levantas, que tú nos animas, que tú sigues levantándonos para predicar el Evangelio a través de nuestra vida y, si se puede, a través de nuestra boca. Hoy creemos que Jesús, el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y hoy nos unimos a esta oración en la que algunos que no tienen a Cristo, hoy nos unimos a ellos diciendo: Señor y Dios, reconocemos que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz ha pagado nuestros pecados. Ya nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Que el Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, y es el mismo que nos levanta, nos devuelve el gozo, la alegría, nos devuelve y nos sigue dando esperanza. Creemos que somos salvos, que formamos parte de la iglesia y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. No se le olvide, el tiempo que nos quede de vida sean para glorificar y exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.